Nuestro texto hoy es en San Juan capítulo 10, versículos 23 al 27. San Juan, estamos todavía en la alegoría del redil. San Juan capítulo 10, versículos 23 al 27. Así dice la palabra de Dios. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Estamos en el texto del Evangelio de Juan, que registra el momento de mayor exposición, más abierta, exposición pública de Jesús. Y está en el centro neurálgico de la nación, está en el templo, en el corazón de la vida de la nación de Israel y de Jerusalén, su capital. No hay un momento como este en el que se pueda decir, ya todos saben quién es Jesús, ya todos le conocen, ya estuvo recorriendo por todas las regiones. Así que ya era algo demasiado público. Ya para ese tiempo muchos de aquellos se podría decir que eran sus enemigos, y muchos también creían y muchos también simpatizaban con él, muchos estaban ahí dudando, pero nadie podía decir ya que no sabía quién era ese maestro, ese rabino que estaba ahí entre ellos. Ya se había hecho conocido por todas las regiones, desde Nazaret, donde él se había criado, pasando por Samaria y ahora en el centro de la vida de la nación. Está andando en el templo, dice. Y aunque tenía sus detractores, sus enemigos, dice también por aquí cerca en el Evangelio de Juan que nadie se atrevía a echarle mano, porque todavía no era su tiempo, pero sí estaban alrededor de él, acechando, planeando, considerando a ver cómo podían hacer sus enemigos. ¿Hasta cuándo nos turbarás? Jesús había llegado y les estaba turbando, les quitó de su tranquilidad, les quitó de su comodidad. Ellos estaban ahí muy, muy tranquilos, muy, muy seguros, cumpliendo con sus rituales, teniendo su propio esquema de piedad religiosa, un disfraz en muchos casos. Porque Jesús les denuncia y les dice: ustedes son como sepulcros blanqueados. Por fuera todo muy lindo, pero hay que ver lo que está adentro, ¿verdad? Ya hay podredumbre. O como un vaso, como una vasija que por fuera se limpió, pero por dentro hay inmundicia. Qué cerrada es la oscuridad, y qué cerrado es el corazón del hombre. Jesús ya está hace tiempo enseñando entre ellos y está demostrando por medio de las señales
quién es Él. Y está declarando. Él dice, os he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y Juan el Bautista dio testimonio de él también. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Así dice, vino Juan el Bautista, él dijo, yo no soy. Cuando le preguntaban si él era, viene después de mí. ¿Sí? Y cuando le vio, dijo ahí públicamente, he ahí, ese es el Cordero de Dios. Y cuando le bautizó en el Jordán también, el Espíritu mismo, dice que en forma de una paloma, se posó ahí, se bajó y se oyó la voz del cielo. ¿Sí? El Padre mismo dio testimonio acerca de él. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y él mismo decía, por eso él dice acá, os lo he dicho y no creéis. Le dijo, en Juan capítulo 4, le dijo a aquella mujer samaritana, ¿sí? Ella le preguntó, estaba hablando acerca del Cristo y él le dijo, el que habla contigo, ese es. Y así, a tantas preguntas que ellos le hacían, y él les decía, Moisés habló de mí, les decía que Dios es su Padre, yo soy, les decía, y ellos estaban turbados. ¿Y por qué? Porque no querían creer en él. En San Juan capítulo 8, versículo 25, le preguntan, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les había dicho lo que desde el principio os he dicho. Desde el principio él declaró ser quien él era, quien es. Por eso, una vez más aquí en el texto que estamos viendo hoy, en Juan 10, 25, él les contesta así, os lo he dicho y no creéis. ¿Y por qué no creían? ¿Por qué tantas personas que escuchan el testimonio del Evangelio no creen? Es porque no vieron, porque no escucharon. Ellos le veían ahí, ¿verdad? Le veían ahí hacer delante de él las señales, le escuchaban en sus palabras y decían, nunca un hombre habló como este habla. ¿Sí? Estaban admirados, pero no creían en él. En Romanos capítulo 1, le invito a mirar versículos 19 al 21. Ahí dice que, y les digo de una manera y vamos a leer, dice que el incrédulo es incrédulo porque elige ser incrédulo. Y dice así, Romanos capítulo 1, 19 al 21. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y cuanto más al momento en que Él mismo se hizo carne y puso su tabernáculo entre nosotros, y no le reconocieron. Aún los que dicen ser religiosos, así como aquellos judíos, rechazaron reconocerle como el Cristo, es decir, como el ungido. El Cristo es eso, el ungido, el enviado del Padre, y hoy también le niegan y no le reciben como el Cristo, como el Señor, como el Salvador. Dínoslo abiertamente, decían, ¿verdad? Cuando en su comparecencia ante el concilio también le
le conjuraron para que digan, y él dijo que sí, ¿verdad? O sea, tú lo has dicho. Y ellos dijeron, blasfemado. Sí, entonces, querían que él les diga abiertamente, no para creer en él, sino para acusarle. Es tan incómodo para el ser humano en su condición natural reconocerle como quien él es, porque eso le confronta y le obliga a tomar partido o con él o contra él. Por eso no creen cuando se les anuncia que Jesús es el Cristo y buscan razonar y ver que ellos están luego en lo correcto. Así es. Y se le predica a personas que están en las tinieblas y ellos terminan predicándote porque ellos habían sido que saben luego más que lo que vos le estás contando, ¿verdad? Le cuesta al hombre enfrentarse a la luz. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron quedarse en la oscuridad. ¿Por qué? Porque la tiniebla le confronta. Están haciendo algo malo y cae la luz sobre ellos, les expone que sus obras son malas. Y entonces les turba, les conturba. En el libro de los Hechos también cuenta que cuando Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, la gente decía, estos que andan perturbando, conmocionando a todo el mundo, acá ya llegaron también entre nosotros. Y así eran. El que predica la palabra de Dios siempre llega y crea una situación de incomodidad. Así debe ser, hermanos. Así debe ser si realmente nosotros estamos llevando el mensaje de Cristo, el testimonio de Cristo, ya sea con nuestra conducta, con nuestra manera de vivir, o más todavía con la palabra. ¿Sí? No tiene que extrañar, hermanos, que nuestra presencia o nuestro mensaje, el mensaje de Dios, perturbe. Y ellos, en vez de ponerse contentos, ¿hasta cuándo nos vas a turbar? ¿Por qué? ¿Por qué es que no creen? ¿Qué respuesta daríamos nosotros? Bueno, no se esfuercen mucho porque ahí en el versículo 26 está la respuesta. Siempre solemos decir con el hermano Juan cuando estudiamos la palabra de Dios, ¿verdad? Que el texto es la respuesta a muchas de las preguntas que nos hacemos está ahí nomás, ¿verdad? Hasta ahí, hay que leer antes, leer después y ahí encontramos. En el versículo 26 dice, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Qué triste. Tan claro. Y nosotros nos preguntamos también muchas veces, ¿verdad? Yo suelo escuchar de ustedes las expresiones. Cuando nos sorprendemos y decimos, ¿cómo es que no creen? ¿Cómo es que no creen la palabra? ¿Cómo es que siguen creyendo en las vanidades ilusorias, en tantas necedades? ¿Cómo es que siguen cargando a sus ídolos que ellos mismos fabricaron con sus manos y no creen en el mensaje, no creen en la palabra de Dios? Se aferran a una religión, pero rechazan el señorío de Cristo. Cristo perturba y el mensajero de Cristo, el mensaje y los testigos perturban, como aquellos a los que le decían, ¿hasta cuándo nos turbarás? Nosotros no queremos que la gente se turbe, ¿verdad? Estamos compartiendo que vamos a ir a
perturbar a la gente que está sentada tranquilamente en la plaza dentro de unos días. ¿Sí? Vamos a ir a perturbar, hermano. Tenemos que orar. Tenemos que orar mucho por eso. Y los que no se van a ir tienen que orar también. Tenemos que estar orando por eso. Porque vamos a ir como palomas ahí. Y pueden estar acechando. Y no precisamente recibirnos con vítores y aplausos, ¿verdad? Así es. Así es. En muchas partes ya habrá sido así. Ya fue y va a seguir siendo. No creen porque no creen a la palabra de Dios. No creen porque no son de sus ovejas. Como he dicho, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dice el Señor. El buen pastor, nuestro buen pastor, no pregunta si uno es miembro de una iglesia, si uno es miembro de la religión verdadera y esas cosas. No tienen ningún valor delante del Señor. No tiene ningún valor. ¿A qué religión vos le perteneces? ¿En qué religión fuiste bautizado? Si tenés tu certificado de bautismo, o si se te perdió, o qué sé yo, no tiene ninguna importancia, hermano. Ninguna importancia. Y eso no es algo que yo digo, eso está en la palabra del Señor. ¿Sí? Fíjense en Gálatas capítulo 6, versículo 15. Y eso porque en el contexto ellos estaban en el judaísmo o saliendo del judaísmo y tenían esa discusión siempre, muy parecida a la que nosotros tenemos en nuestra circunstancia, en nuestro tiempo. En Gálatas capítulo 6, versículos 14 y 15, dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Qué quiere decir esto de la circuncisión y de la incircuncisión? Esto quiere decir, en otras palabras, acá lo que importa no es si vos sos... vamos a pensar en aquel contexto, pero después eso se aplica a lo nuestro, ¿verdad? Le está diciendo, acá no importa si vos sos de los judíos o si sos de los gentiles, no importa, absolutamente. ¿Sabes qué es lo que importa? Que vos seas una nueva criatura. Y para ser una nueva criatura tenés que estar en Cristo. No importa de dónde vos venís. Si vos eras de la religión verdadera, entre comillas, ¿verdad? O no. Lo que importa es que estés en Cristo, que seas una nueva criatura. Eso es lo que importa. No cosas que no tienen ningún valor absolutamente y que no te sirven. Porque Dios no va a preguntar cuál era tu religión, tu denominación o qué, sino si estuviste en Cristo, si sos una nueva criatura. Ellos apelaban mucho a su ascendencia. Nosotros somos descendientes de Abraham. En Juan capítulo 8 tenemos esa. Nuestro Padre es Dios. Y Jesús les contestaba: ustedes son de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Dios conoce a los suyos y los suyos le conocen. Quienes son sus ovejas le oyen y le siguen. Y Él les guía por caminos de justicia, de santidad, de obediencia. Ninguna cosa vale delante del Señor sino esto. El que está en Cristo es una nueva criatura. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. No importa si sos
tercera, cuarta, quinta generación, si tus padres luego eran creyentes. Siempre me acuerdo de una expresión que escuché de una persona cuando estaba dando su testimonio y dijo, yo soy luego cristiana de cuna, dijo, ¿verdad? Y saben que yo no conozco eso. No encuentro en la Biblia el cristiano de cuna. Cada uno tiene que recibir a Cristo. ¿Sí? No importa si sos de padres creyentes. Eso te da una, si tus padres son realmente creyentes, te da una ventaja, podría decir, enorme, porque te pueden predicar desde chiquitito y creer desde chiquitito. ¿Sí? Pero ser hijo de creyentes no te convierte en creyente. Participar de un ritual religioso, ya sea que te derramen agüita con con una cucharita o cuando sos bebé, no te convierte en creyente. Bautizarte después que seas grande porque ya tenés edad, porque también escuché eso. ¿Sí? Y fulanita, vos no querés bautizarte todavía, porque parecía, y yo me voy a bautizar cuando cumpla 15, dijo una vez una. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? El cristianismo no es una cuestión social. El cristianismo no te da un estatus. Porque hoy día se lee mucho en los diarios, dice. El hijito de fulana y fulano ya es cristiano, dice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le derramaron agua. Entonces ya es cristiano, dice. Eso no es bíblico, hermanos. Lejos. Yo sé que no es simpático lo que digo, pero si quiero ser simpático, entonces tengo que dejarme nomás de esto y actuar de payaso o algo así. ¿Sí? Sus ovejas le oyen y le siguen, y él les guía por camino de justicia, de santidad, de obediencia. El cristianismo es una nueva creación, una forma de vida, la vida, porque es clave. Si yo soy su oveja, una de sus ovejas, entonces yo le conozco, le sigo, y eso es lo que tengo que saber. Tengo que examinarme. ¿Yo soy cristiano o no soy cristiano? ¿Soy una oveja del Señor o no soy una oveja del Señor? ¿Cómo yo sé eso? ¿Y yo sé eso porque una vez hice una oración? No. ¿Yo soy eso porque yo me bauticé en tal iglesia? No. ¿Cómo yo puedo saber hoy si soy un hijo de Dios, si soy una oveja del Señor? Este es el examen que hay que hacerse, hermanos. Y en este contexto que estamos viendo en Juan, yo soy su oveja si Él me conoce y si oigo su voz y le sigo. Porque mis ovejas oyen mi voz, yo les conozco y ellas me siguen, dice el Señor. Se engañan a sí mismos todos los que dicen ser sus ovejas, pero no le conocen, ni oyen su voz, ni le siguen. ¿Cuántos hay así? Dicen que son, ¿sí? Pero no le conocen, no le escuchan, no le siguen. La diferencia entre los que son y los que no son es trascendental. Los unos siguen su voz y caminan con Él, los otros no le oyen y caminan lejos, cada uno por su propio camino. Y hay una distinción mayor aún sobre la que habla Jesús en el versículo 28 y los versículos siguientes. Pero esto nosotros vamos a detenernos en esto el próximo domingo, Dios mediante, que está absolutamente ligado a esta pertenencia o no, si somos o no somos del rebaño, si somos de sus ovejas. Así dice en el versículo 28, y yo les doy vida eterna
y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la consecuencia, hermanos. Eso pasa con las ovejas del Señor. Las ovejas del Señor saben que en Él tienen vida eterna. Él les ha dado vida eterna y nadie le va a arrebatar de la mano del Señor. Les invito a seguir meditando en esto en nuestra reunión del próximo fin de semana. Oremos. Padre nuestro, Señor, te damos gracias por habernos llamado y por habernos atraído en Cristo cuando Él fue levantado en aquella cruz, Señor. Y porque hoy estamos en ese único rebaño, el de tus redimidos. No importa si de la circuncisión o de la incircuncisión, no importa de dónde hemos venido, si venimos no habiendo sido pueblo, pero hoy somos pueblo, hoy somos nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio, todo eso, Señor, cuando nos llamaste a ser parte de tu rebaño, de tus redimidos, de tus ovejas. Gracias, Señor. Que sea el nombre de Cristo y tu santo nombre glorificado, magnificado en tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.